Hola a todos, en este segundo tutorial voy a hablarles sobre el tratamiento de la ansiedad y depresión. En el primer tutorial se les habló un poco de qué se trataba el trastorno de ansiedad y la depresión como enfermedad y que era importante buscar una asistencia en caso de que se presentaran estos síntomas. En modo de resumen, podemos ver que cuando hablamos de ansiedad, vemos que la persona tiene una sensación subjetiva de nerviosismo, dificultades en la concentración, pensamientos intrusivos, negativos que invaden durante toda la jornada, incluso también a la noche, trayendo dificultades en el sueño, como insomnio, por ejemplo, que la persona sienta que se preocupa por temas que el resto de las personas no lo hace. E incluso también hablamos de otros subtipos dentro de los trastornos de ansiedad, como es la fobia social, en donde la persona siente mucho malestar, por ejemplo, a la hora de hablar en público o a la hora de comer en público, o también, por ejemplo, en los ataques de pánico, en donde vemos una sensación súbita de malestar acompañado de taquicardia, sensación de falta de aire, sudoración, sensación de que la persona va a desvanecerse, puede traer también sensación de hormigueo en el cuerpo y en muchos casos el miedo a una muerte inminente que hace que la persona vaya a buscar ayuda a una emergencia médica. Por otra parte, en el caso de la depresión, vamos a ver que los síntomas característicos es la tristeza, el desgano, dificultades para realizar las tareas que una época hacía, dificultades para disfrutar de aquello que alguna vez hacía, también aislamiento social, dificultades también en la atención, en la concentración. La persona puede sentirse más lenta, los demás la ven también como más lenta. Muchas veces sucede que la persona cuando presenta estos síntomas tenga dificultades a buscar ayuda, porque muchas veces el entorno en pos de querer ayudarlos le dice, bueno, estos síntomas son fáciles de superar, basta solo con quererlo, hay personas que están mucho peor que vos y no tienen estos síntomas, solamente con levantarte un día y proponértelo lo vas a hacer. Estos consejos, si bien están hechos con la intención de que la persona mejore, en muchos casos la persona, por más que lo intente hacer, solo no lo puede hacer y eso hace que le genere mucho malestar. No solo porque no lo puede hacer, sino que también aumenta la sintomatología al sentirse subjetivamente inútil o que no alcanza las expectativas de los demás que tienen en él, y también viene la culpa. Por eso, cuando se presentan estos síntomas y se ve que compromete la vida cotidiana de la persona, es importante poder consultar a un profesional de la salud. A veces es la misma persona la que, si bien entiende que es necesario pedir ayuda, no lo hace por estigma. Nosotros cuando hablamos de estigma lo definimos como una característica que es vista por la propia persona o por los demás como una desventaja. Cuando hablamos de enfermedades mentales, muchas veces está asociado al estigma y se ve en conductas como, por ejemplo, evitar encontrarse con personas que tienen un diagnóstico de enfermedades mentales, o hablar mal de las enfermedades mentales, o hablar mal de quienes padecen las enfermedades mentales. También suele verse en ambientes laborales donde
puede ser difícil para las personas poder encontrar un trabajo igual que personas con la misma formación, o también muchas veces también en el crecimiento laboral de la misma persona. Esto generalmente genera círculos viciosos donde la persona no busca tratamiento para no ser etiquetado y a su vez comienza a tener la sensación de que los síntomas no se van a retirar y constituyen una etiqueta o una carga que va a tener que llevar toda la vida. Por eso, para evitar esta situación, es necesario buscar ayuda a un profesional y que sea él el que les diga si realmente la sintomatología es susceptible de tratamiento o no. Ok, pero cuando hablamos de tratamiento, ¿a qué nos referimos? Bueno, en el caso de la ansiedad y la depresión, el tipo de tratamiento va a depender de la sintomatología, del tiempo de presentación de la sintomatología y de la profundidad de los síntomas. En algunos casos, el tratamiento consiste en psicoterapia, que puede ser psicoterapia cognitivo-conductual. Esta psicoterapia cognitivo-conductual lo que va a hacer es darle estrategias para poder mejorar la sintomatología y a su vez también que estas estrategias duren en el tiempo y poder evitar recaídas. También en el caso de depresión, y como lo vamos a ver en el cuarto tutorial, está indicado la activación conductual. Muchas veces solo con psicoterapia no se logra la remisión de los síntomas y es necesario de la ayuda de fármacos. Cuando hablamos de fármacos, hablamos principalmente de los antidepresivos. Hay distintas familias de antidepresivos, eso va a depender mucho de la presentación de los síntomas, de la comorbilidad con otras enfermedades mentales y a su vez también de otros factores que puedan incidir en la decisión de el tipo de antidepresivo. Es importante destacar que el tratamiento con un antidepresivo no es instantáneo, es decir, que normalmente se da en forma paulatina y la disminución de los síntomas se van a ver al menos 15 días después de la iniciación del tratamiento farmacológico. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se piensa que la remisión va a ser instantánea y eso genera una sensación de que el tratamiento no está haciendo efecto. Por otra parte, también en algunos casos, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, que los síntomas de depresión pertenecen a una depresión bipolar, se utilizan también estabilizantes del humor. En algunos casos, cuando los síntomas son graves, pueden sobrevenir ideas de muerte o incluso también ideas de suicidio. En esos casos es imperioso llamar a la emergencia lo antes posible y quitar al alcance de la persona aquellos elementos que puedan ayudar a llevar a cabo estas ideas. En resumen, volviendo al objetivo de este tutorial, es importante tener en cuenta que la presentación de síntomas que comprometen la vida cotidiana de la persona, que no dejan que la persona pueda trabajar, estudiar o relacionarse socialmente como en una época la hacía, son signos que nos ayudan a pensar de que es necesario un tratamiento y que es importante que ese tratamiento sea hecho por profesional especializado en la salud.